Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 9. Continuamos en esta mañana nuestro estudio expositivo del libro de Apocalipsis. Estamos en el estudio de la sexta iglesia, la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia es la iglesia de las oportunidades, es una puerta abierta a las oportunidades, pero también es una de las pocas iglesias que no reciben reproche de parte del Señor y que es exaltada por su trabajo, por su fidelidad, por su constancia y por su dedicación al Señor. El versículo 9 dice: He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. El título para nuestra enseñanza en esta mañana es He aquí te he amado, tomando dos ideas literales del texto, que son básicamente la idea que encierra todo el concepto que se va a presentar en el versículo número 9. Habíamos estado viendo en los domingos anteriores que el Señor se presenta para la iglesia de Filadelfia como el que tiene las llaves y como la puerta que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Decíamos en el domingo anterior que la iglesia de Filadelfia es considerada una iglesia pequeña, probablemente con pocos miembros, probablemente con miembros un poco pobres, pero pese a que son pocos y con poca fuerza, pues es evidente la fidelidad que ellos han tenido, han guardado el nombre del Señor, no han negado su nombre en medio de las persecuciones y las hostilidades que han tenido básicamente de los judíos. En este texto que nosotros nos corresponde hoy tenemos una idea similar con la que se presentó a la iglesia de Esmirna, donde se habla de unos falsos judíos que se han entrometido dentro de la iglesia y que están causando gran molestia, incomodidad y daño a la congregación, porque están intimidando y avergonzando y humillando a los judíos o a los creyentes que estaban en la iglesia por estos judíos falsos que se hacían llamar a sí mismos, pero no lo eran. Entonces vamos a intentar explicar un poco este versículo para ver en qué consiste la denuncia que el Señor hace contra estos falsos judíos, su mentira, su engaño, y cómo el Señor en medio de esta situación de oposición interna dentro de la iglesia fortalece a los creyentes, les anima diciéndoles que Él los ha amado. He aquí yo te he amado. Nosotros hoy en esta mañana vamos a intentar entender un poco el concepto del pueblo judío y cuáles eran los judíos verdaderos. La Biblia dice que no es judío el que lo es exteriormente, es decir, a través del rito de la circuncisión que era común para los judíos, sino el que lo es realmente internamente, es decir, que entiende el propósito de la circuncisión, que entiende la ley, guarda la ley y que entiende el tema central de la Escritura, que es el tema del pacto y el advenimiento del Mesías. Muchos de los judíos en la época de Pablo y en la época que Juan está escribiendo, se hacían llamar a sí mismos judíos sencillamente porque se habían aplicado el rito de la circuncisión. Muchos decían, nosotros somos judíos porque nos hemos circuncidado o porque nos hemos vuelto judaizantes, y de esa manera ellos se sentían honrosos y honrados a sí mismos, pensando que tenían todo el valor como pueblo de Dios. Sin embargo, el Señor Jesús va a decir para esta iglesia y para todos nosotros que ellos eran unos falsos judíos, porque simplemente tenían un rito externo, pero no entendían las implicaciones de ese rito, ni entendían el propósito del rito, que era mostrar a Cristo. La mayoría de esos judíos que estaban en la iglesia de Filadelfia o que estaban en la ciudad de Filadelfia, ellos negaban que Jesucristo hubiera venido en carne. Es decir, ellos no estaban de acuerdo en que Jesucristo ya había venido, sino que seguían esperando al Mesías, y en ese sentido eran falsos judíos y por lo tanto no pertenecientes al pacto. Hechos capítulo 24, versículo 5 dice: Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Así llamaban a los creyentes inicialmente. Isaías 29:13 dice: Pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Es importante que nosotros vayamos entendiendo que aquí en este texto se nos va a presentar un contraste, por supuesto, para mostrar dos realidades que están pasando. Una realidad interna de los creyentes propios de Filadelfia que han guardado la palabra, que no han negado el nombre del Señor, pero un contraste con algunos aparentes creyentes o aparentes judíos que se hacían llamar así ortodoxos,
que promovían un mensaje y un discurso diferente, pero que el Señor va a decir son mentirosos, son engañadores. Luego en Romanos capítulo 2, versículos 28 y 19 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. En muchos textos, especialmente en el Nuevo Testamento, en la literatura que el apóstol Pablo escribe, se da a entender esta situación contradictoria de algunos que guardaban los ritos, eran muy cuidadosos de las celebraciones de la Pascua, días de reposo, lunas nuevas, la celebración de la circuncisión, pero que era simplemente un rito externo, pero que no habían entendido el mensaje interno del Evangelio. Y es una de las situaciones que se va a presentar en este texto. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 9 dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Decíamos cuando explicamos el verso 2, el capítulo 2, versículo 9, que era la primera mención en el libro de Apocalipsis sobre el tema de Satanás, y hablar de unos seguidores o una secta, o una organización que adoraba directamente a Satanás de manera evidente. En esta oportunidad que vamos nosotros con el capítulo 3, versículo 9, es la segunda oportunidad que se habla de una sinagoga de Satanás. Y eso nos sirve para varias cosas. Primero, para decir que siempre a lo largo de la historia de la humanidad ha habido la manifestación o la expresión de dos reinos. El reino de Dios, que da hijos de luz y de esperanza, que adoran genuinamente a Jesucristo, pero el reino de las tinieblas, que aparenta piedad y aparenta religiosidad, pero que está totalmente desviado. Pero también nos sirve para decir lo siguiente. Son muchísimas las personas y los movimientos que ven en el libro de Apocalipsis una apología al mal, y una apología a Satanás y a los demonios y a los monstruos y a todas esas realidades como ficticias o de místicas de poder, pero el libro de Apocalipsis realmente no está centrado en el poder del mal. El propósito del libro de Apocalipsis no es mostrarnos quién es el mal y cómo opera y cómo se organiza y sus alcances. El propósito de Apocalipsis, como lo hemos dicho desde el comienzo, es mostrarnos la revelación de Jesucristo y en todo su desarrollo mostrarnos la excelencia del Cordero vencedor que ha rescatado a su pueblo y lo sostiene y lo sustenta por gracia inmerecida. Entonces, nuevamente, si estamos en el capítulo 3, versículo 9, y se hace una segunda mención a Satanás, casi literal a la que se hizo en el capítulo 2, versículo 9, lo que podemos entender es que Satanás no es el centro del libro de Apocalipsis, ni sus alcances, ni su poderío, ni su religiosidad, sino que el centro del libro de Apocalipsis es Jesucristo, porque en todos los mensajes a las 7 iglesias se describe ampliamente aspectos del carácter de nuestro Dios y su propósito en la redención. He aquí, te he amado. Y yo quiero desarrollar esta enseñanza a través de 3 ejes temáticos para que podamos entender cómo podemos descansar en el amor perfecto de nuestro Dios. Es probable que cualquier expositor cuando llegue a este texto se centre en los falsos judíos, para hablar de en qué consistían los falsos judíos, por qué era una sinagoga de Satanás y por qué se habían desviado del mensaje verdadero o por qué no estaban en el mensaje verdadero. Pero realmente no creo que sea el centro o el hilo conductor de este texto. Creo que el hilo conductor de este texto no son los falsos judíos o la sinagoga de Satanás, sino el pueblo de Dios que ha sido amado por el Señor. La frase final del texto, que es categórica, dice: yo te he amado. Es decir, centrémonos en lo que ha hecho el Señor por su pueblo, en su propósito redentor y en cómo Él sostiene y sustenta a su pueblo pese a las diversas adversidades. Entonces, ¿cuál es una primera evidencia de que Dios ha amado a los creyentes de Filadelfia? La primera evidencia que nosotros tenemos es el sufrimiento. Y es evidente aquí en el texto el sufrimiento. ¿Cuál ha sido el sufrimiento? El sufrimiento es que ha habido unos falsos judíos que han estado causando muchísima molestia a los creyentes, pocos creyentes de Filadelfia, a los débiles creyentes de Filadelfia, con unas amenazas y con unas intimidaciones, diciéndoles que ellos no pertenecen al pueblo de Dios y que ellos sí son el pueblo verdadero.
Esta indicación lo que nos muestra es que estos creyentes aparentes eran apóstatas, y dice la historia que muchos de ellos se habían empeñado en excomulgar a los gentiles creyentes conversos, diciéndoles que ellos no podían llamarse hijos de Dios, porque los que eran hijos de Dios eran los judíos. Y esa es una situación que causó sufrimiento a los creyentes en Filadelfia. Recordemos que a diferencia de otras iglesias de Asia Menor, de las que ya hemos estudiado, el sufrimiento mayor que estaban teniendo los creyentes era por oposición armada o por oposición militar o ideológica del Imperio Romano, porque no adoraban a sus dioses, porque no rendían culto al imperio, y básicamente la gran persecución en Asia Menor en ese periodo se obedecía a temas imperiales o a temas militares. Sin embargo, esta no es la situación de sufrimiento que están teniendo los hermanos en Filadelfia. Nuestros hermanos en Filadelfia, en esta pequeña iglesia, estaban teniendo un sufrimiento de otros judíos que se levantaron a sí mismos y que ellos se promovían como seguidores del Señor y causaban calumnia a los creyentes verdaderos, diciéndole que ellos no eran seguidores verdaderos del Señor. ¿Cómo los llama el Señor Jesús? Los llama una sinagoga. Y es interesante porque la sinagoga era uno de los lugares dedicados para la instrucción en el pueblo judío. Fue uno de los lugares donde principalmente las iglesias del primer siglo se establecieron en diferentes lugares del mundo. Pablo y muchos de los misioneros llegaron inicialmente a las sinagogas de los judíos para promover el evangelio. En algunos lugares fueron aceptados y en otros fueron rechazados. Sin embargo, el Señor va a usar aquí un término que es muy interesante para decir sobre cómo ellos estaban organizados para ir en contra de la iglesia de Filadelfia. Primero dice que eran una sinagoga, es decir, era una orden organizado, establecido de culto público, pero un culto público contrario a la verdad del evangelio que el Señor nos ha dejado a través de Jesucristo. Ellos eran una sinagoga, pero inmediatamente después de esa expresión sinagoga, que era el lugar de culto, el lugar de adoración pública, da un calificativo y era sinagoga de Satanás. Se supone que las sinagogas de los judíos debieran ser sinagogas de Dios, sinagogas o lugares de instrucción para adorar a Dios. Las sinagogas en la antigüedad eran los lugares de instrucción de los judíos donde se les instruía en asuntos de la ley y de toda la Torá, toda la instrucción antigua de los judíos, toda la ley de Moisés, pero en esta oportunidad esta sinagoga era una sinagoga abiertamente dedicada a ir en contra del pueblo de Dios y en contra de la iglesia verdadera. Por lo tal, el Señor la llama una sinagoga de Satanás. Es decir, ellos se han constituido instrumentos de Satanás para lastimar y para hacer tropiezo a la iglesia verdadera. Ahora, contrario a ese concepto sinagoga, que era el lugar de culto, hay otro concepto que surgió especialmente, que fue mucho más poderoso en el primer siglo para los creyentes. Los creyentes, debido a esa confrontación, no se llamaron a sí mismos sinagoga, sino que se llamaron asamblea. Los creyentes se reunían en asambleas, en reuniones públicas para adorar a Dios. Ese concepto también es del Antiguo Testamento. Sí, cuando el pueblo judío se reunía en el Antiguo Testamento se llamaba la asamblea, o la santa convocación, o la reunión del pueblo de Dios para adorar públicamente. Pero el lugar predilecto que se usó y que fue mucho más formal fue la sinagoga, que era el lugar de culto público de los judíos en las diferentes regiones. El Señor va a confrontar el tema del sufrimiento que están teniendo los hermanos de la iglesia de Filadelfia mediante estos dos ejemplos, y es mientras los judíos se reúnen en una sinagoga, los creyentes están en una asamblea adorando a Dios, reunidos teniendo al Señor como su Señor y reconociendo el evangelio verdadero. Entonces, este concepto de sinagoga versus asamblea denota una situación de confrontación que implícitamente es un sufrimiento para la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia representa a los hermanos verdaderos. Recuerden que Filadelfia significa amor fraternal, es decir, el amor genuino que une a una comunidad de creyentes y que los mantiene firmes en medio de las oposiciones. El amor que es el fundamento que no puede ser socavado frente a las adversidades, que es el amor que viene de Dios. Los creyentes de la iglesia de Filadelfia están en una confrontación con una sinagoga, que en lugar de ser un culto de adoración a Dios, es una sinagoga de Satanás. Los judíos siguen a Satanás, los judíos no siguen a Jesús y por lo tanto son calumniadores
acérrimos de la iglesia del Señor Jesucristo. Y esto es importante para nosotros hacer una aplicación. Con mucha frecuencia nosotros pensamos que cualquier persona que hable de Dios es un creyente verdadero. Y nosotros tenemos la tendencia a pensar que cualquiera que abra la Biblia y que exponga la palabra y que tenga una iglesia que es verdadero. Y nosotros a veces pensamos que la sana doctrina solamente se identifica por tener la Biblia y por creer en un Dios trino. Sin embargo, lo que nos está diciendo aquí la Biblia es que hay muchos que aparentemente pareciera ser que son verdaderos, pero que realmente no lo son. En este caso, los judíos. El pueblo judío por todo el Antiguo Testamento se preservó a través de la ley que Dios dio y las reuniones en el templo y en las sinagogas, pero ellos estaban advirtiendo al Señor a través de los profetas, y era lo que esperaba el pueblo, la venida del Mesías. Una vez el Señor Jesucristo viene, muere y resucita y va al cielo, establece el cumplimiento pleno de todas las disposiciones pactuales del Antiguo Testamento. Es decir, no estábamos aguardando la promesa, sino que una vez Jesucristo viene se da el cumplimiento de las promesas. ¿Qué es lo que están haciendo estos judíos? Estos judíos siguen promoviendo la promesa y niegan abiertamente que Jesucristo ya vino y siguen esperando la venida del Mesías. En ese sentido se constituyeron una secta, en un grupo apóstata que son seguidores abiertamente de Satanás porque niegan la verdad del Evangelio, niegan la centralidad de Cristo en la obra de la redención y siguen promoviendo ritos muertos que no tienen ningún sentido del Evangelio, y a eso es lo que el apóstol Juan se refiere. Hechos capítulo 13 versículos 45 dice: pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Es decir, uno de los principales opositores que tuvieron los discípulos en la expansión de la iglesia en diferentes regiones de Asia fue a través de los judíos. Hechos capítulo 14 versículo 2 dice: mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Y luego en Hechos 17:5 dice: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Nuevamente habla de la oposición acérrima que tuvieron los creyentes, el cristianismo o la asamblea de creyentes por parte de los judíos tradicionales que seguían la religión judía. Hechos 18:6 dice: pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y luego en Hechos 25:7 dice: cuando éste llegó, le rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Es muy interesante esto, hermano, porque esto podemos unirlo con una verdad que Jesucristo manifestó cuando estuvo aquí en la tierra, cuando Él dijo que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y que generalmente los peores enemigos nuestros son los de la propia casa. Y nosotros muchas veces hemos experimentado esa realidad, y es la realidad que está viviendo la iglesia de Filadelfia. Nosotros esperaríamos una persecución para la iglesia de Filadelfia como lo tuvo la iglesia de Pérgamo u otras iglesias, o la iglesia de Éfeso, que era una oposición frontal por parte del emperador romano y por parte de los encargados del imperio romano en las regiones, porque no adoraron sus imágenes o porque no reconocieran al César como Señor. Pero no es ese tipo de sufrimiento que están teniendo los hermanos de Filadelfia, sino el sufrimiento que están teniendo es por algunos que aparentemente se llaman hijos de Dios, sin serlo, y promueven una enseñanza totalmente equivocada. Y esa es una de las oposiciones que nosotros tenemos. A veces nos preocupamos muchísimo por el tema de las leyes que el gobierno aprueba, nos preocupamos muchísimo por el tema de la inmoralidad que vive nuestro país, por la desviación y la decadencia que vive nuestro país en términos espirituales y morales, pero muy pocas veces nos preocupamos de la falsa doctrina. Y realmente los peores opositores de la fe bíblica verdadera, de la fe ortodoxa, no es el gobierno de turno, sino los falsos maestros o los movimientos pseudo cristianos que se llaman así seguidores del Señor, pero realmente niegan el Evangelio, no solamente con el entendimiento de la palabra, sino también con la práctica. La segunda cosa que van a hacer los hermanos, o que van a sufrir mejor los hermanos de Filadelfia, es calumnia. Y esa calumnia tiene que ver
con una demostración nuevamente del amor perfecto de Dios para la iglesia. He aquí te he amado, o he aquí yo te he amado, dice el texto. ¿Cómo sabemos que Dios había amado o amaba a los hermanos de Filadelfia? Porque estaban afrontando sufrimiento, y el sufrimiento por causa del evangelio es un indicador del cuidado y de la perseverancia de Dios en nosotros. Cuando nosotros sufrimos por causa del evangelio, dice la Biblia, debemos ser llamados o considerados bienaventurados, porque eso significa que no estamos caminando de acuerdo a este mundo y que la gracia del Señor se está haciendo evidente en medio de la congregación. ¿Cuál es otro indicador de que un pueblo verdaderamente ha sido amado por el Señor? Hay un indicador acá muy interesante y es la calumnia. Y ustedes pudieran decir, pero está desfasado, está diciendo algo muy contrario a la verdad bíblica. Yo estoy hablando de evidencias prácticas para poder saber si un creyente o una iglesia es verdadera o no. ¿Cuál es la primera evidencia? Que pasa sufrimiento, porque no está acorde al mundo, porque si estuviera acorde al mundo no pasaría por sufrimiento, sino sería alabada y honrada por el mundo, pero es deshonrada por el mundo, pero alabada por Dios. Sufre por causa del evangelio, pero el Señor la sustenta. El segundo indicador es la calumnia. La Biblia va a decir aquí, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Queridos hermanos, esta comunidad falsa de judíos o esta sinagoga de Satanás, como la Biblia lo describe, no solamente causaban molestia a los hermanos, diciéndoles que ellos no eran el pueblo verdadero, que ellos no eran descendientes de Abraham, que ellos no se habían circuncidado y que por lo tanto no eran seguidores evidentes del Señor, sino que no contentos con esa situación de molestia y de incomodidad y de acoso, se encargan de levantar calumnias contra la iglesia. Y saben, queridos hermanos, esa es una de las formas como se conoce a alguien que es impío y que está persiguiendo a un creyente, la calumnia. Una de las descripciones, como entendemos el término Satanás, es el acusador, ¿cierto? O el calumniador, o el adversario. Es decir, ¿quién es un seguidor de Satanás? Aquel que se levanta abiertamente contra un creyente para acosarlo, para molestarlo, contra una iglesia, para intimidarla, pero no solamente para causarle sufrimiento en ese sentido, sino para causar o para levantar calumnias directas, infundadas, que no pueden ser demostradas, sino que abiertamente son calumnias. El texto que yo leí anteriormente dice que habían venido algunas personas presentando muchas y graves acusaciones contra los discípulos del Señor, acusaciones que no podían probar. Calumnia. Miren lo interesante, queridos hermanos. Por eso dice la Biblia, gozaos y alegraos cuando les levanten calumnias y cuando digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Es decir, los de la sinagoga de Satanás, que no es el gobierno de turno ni los magistrados de turno, sino que son otros creyentes, entre comillas, que a veces caminan al lado nuestro, que se levantan en contra de la iglesia, en contra de los siervos de Dios, no solamente para causar sufrimiento, sino para levantar calumnias. Nosotros diríamos, ¿cómo es posible que otro que es creyente o que pertenece a otra iglesia, o un colega o una organización cercana a las nuestras, se levante contra nosotros para levantar calumnias? ¿Cómo es posible? Bueno, aquí está la evidencia. Hay una evidencia histórica antigua y es unos judíos conocedores de la ley, promotores de la Torá, seguidores de los ritos judíos, circuncidados y seguidores de la descendencia de Abraham, se levantan contra los verdaderos creyentes, no solamente para causarles sufrimiento, sino para hacer graves y serias acusaciones que no se pueden probar. Queridos hermanos, no sé si alguno de ustedes ha sido víctima de una calumnia. Es una de las situaciones más dolorosas y complicadas de poder defenderse, porque cuando una persona con una mente esquizofrénica, una mente concupiscente, se levanta en contra de un creyente o en contra de un siervo de Dios o una organización, tiene muchísimo alcance sus comentarios o sus mentiras o sus engaños que no se pueden probar. Una de las cosas que causa la calumnia es muchísimo daño. Logra causar impacto en mentes desprovistas de toda lealtad y de todo conocimiento de la verdad, y fácilmente una persona es envuelta
o se deja llevar por una calumnia. Nosotros tenemos esa gran facilidad, que fácilmente un comentario nos distrae. Nosotros tenemos la facilidad de que recibimos un comentario y rápidamente lo damos por hecho, sin descubrir o sin analizar si ese comentario proviene de una fuente leal, si realmente ese comentario es verdadero o no, o si es simplemente un comentario malintencionado, mentiroso, engañoso, calumnioso para causar daño a una familia, a una iglesia o a un siervo de Dios. Cuando nosotros estemos en esas situaciones y nos quedemos sin herramientas para defendernos, lo único que podemos hacer es lo que nos dice la palabra: gozaos y alegraos. Porque así hicieron con los antiguos profetas. Todos los profetas del Antiguo Testamento fueron calumniados severamente. Nuestro Señor Jesucristo también, hubo un concurso de falsos testigos calumniosos diciendo cosas en contra del Señor Jesús para poderlo llevar a la cruz. Recuerden que para legitimar los emperadores y los reyes y los gobernadores de turno, la crucifixión del Señor fue a través de falsos testigos. ¿Cómo le podían acusar a él si no había nada malo en él? Entonces dice la Biblia que se levantaron falsos testigos, falsos testimonios, que hicieron comentarios injuriosos y calumniosos contra nuestro Señor Jesús, y de esa manera se pudo legitimar la crucifixión. Ahora, ¿qué quieren hacer muchos falsos creyentes con la iglesia verdadera? O muchos aún creyentes verdaderos en algún periodo de su vida son instrumentos de Satanás para causar daño a otros siervos de Dios con comentarios calumniosos. Si un creyente verdadero, si un creyente nacido de nuevo en una iglesia verdadera no ha sido víctima de la calumnia, pues esa sería una buena pregunta para hacernos. ¿Por qué no? Porque la calumnia es una de las herramientas malévolas que usa Satanás y los de la sinagoga de Satanás para afrentar a la iglesia verdadera, para causar aflicción, para causar debilidad y para causar dolor. La iglesia de Filadelfia era una iglesia con poca fuerza. Claro, y no es para menos. Estaban siendo atacados fuertemente por esta sinagoga de Satanás, por estos judíos que se hacían llamar así seguidores de Abraham y que eran circuncidados todos. Ellos estaban causándoles gran molestia, los estaban arrinconando, los estaban apocando cada vez y debilitando, pero no solamente con este sufrimiento, sino con una serie de calumnias públicas que ellos difundieron que no lograban comprobar. ¿Cuáles eran esas calumnias que ellos levantaban? Una de ellas era que ellos no podían ser judíos porque no estaban circuncidados. Otra de las calumnias que estaban levantando era que ellos ellos no pertenecían al pacto de Dios, porque no venían del linaje judío por descendencia biológica de Abraham. Y eso estaba causando gran dolor a los hermanos, porque los hermanos de Filadelfia eran creyentes verdaderos. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque el Señor Jesús dice: yo conozco tus obras, y yo conozco que en medio de toda esa situación de poca fuerza y poca debilidad y de amenaza externa, ustedes han guardado mi palabra y no han negado mi nombre. Entonces, en esa confrontación interna estamos viendo dos realidades. Hay una sinagoga de Satanás y hay una asamblea de creyentes verdaderos. El Señor denuncia la sinagoga diciendo que es sinagoga de Satanás, e implícitamente al denunciar esta sinagoga de Satanás exalta la asamblea de creyentes, exalta a los creyentes conversos que se han mantenido fieles a la verdad del Evangelio. En segundo lugar, esta sinagoga de Satanás levanta calumnias injuriosas e infundadas contra la iglesia verdadera, pero esta iglesia verdadera se mantiene en la verdad. Nuevamente el contraste es calumnia versus verdad. ¿Cómo sabemos que la calumnia versus verdad manifiesta una evidencia de la iglesia verdadera? Porque el Señor los ha mantenido firmes, y eso es una nota contundente para mostrarnos que ellos pertenecen al pacto. Una de las confrontaciones que había de esta sinagoga de Satanás contra la iglesia era que los falsos judíos decían: nosotros sí pertenecemos al pacto, porque nosotros somos judíos, porque nosotros venimos de nuestro padre Abraham, y porque nosotros tenemos en nuestro cuerpo la señal física evidente de que pertenecemos al pueblo judío. Y claro, y eso causaba mucha dolor e incomodidad a la iglesia pequeña de Filadelfia. Pero la Biblia lo que nos va a decir es que la evidencia de que pertenecemos al pacto no es nuestra tradición,
no son nuestras obras ni son nuestros ritos, sino que la evidencia contundente en este sentido de que pertenecemos al pacto es que estamos en la verdad, que nos mantenemos en la verdad del Evangelio, que somos mantenidos y guardados en medio de la oposición para permanecer en la verdad del Evangelio. Mientras unos mienten, los hermanos de Filadelfia están en la verdad. Y miren qué cosa importante, hermanos queridos, porque cuando nosotros somos calumniados, el sentimiento humano natural que tenemos es defendernos. Y muchas veces la forma como queremos defendernos es levantando comentarios y a veces calumnias contra otros. Una de las formas como a veces queremos salir bien librados en medio de una oposición mentirosa y engañosa e injuriosa contra nosotros es diciendo, bueno, si yo sé algo de esta persona también lo voy a comentar o lo voy a sacar a la luz. Porque nuestro corazón funciona así por la situación o por la realidad del pecado. Sin embargo, mientras estos mienten, ¿qué hacen los creyentes de Filadelfia? Se mantienen en la verdad del Evangelio. Y eso lo que saca a la luz es una realidad muy, pero muy interesante, y es que los creyentes de Filadelfia están confiando en el Señor y están dando un evidente testimonio de que pertenecen al pacto del Señor. En lugar de defenderse, pudiendo hacerlo, teniendo argumentos, ellos están descansando en el Señor, no niegan el nombre del Señor, no protestan contra el Evangelio ni contra el Señor Jesús, sino que se mantienen firmes y siguen adelante obrando. No son detenidos, obran, trabajan incansablemente. Y eso es una de las cosas que ofende mucho a nuestros opositores. Nuestros adversarios se ofenden muchísimo cuando, esperando que nosotros reaccionemos en defensa propia o en defensa contra las calumnias que nos han levantado, en lugar de eso nosotros nos mantenemos firmes y seguimos adelante con las tareas. Esa es una ofensa gravísima para ellos, porque ellos dicen, pero mírelo, ahí sigue. En lugar de defenderse, en lugar de hacerse a un lado, en lugar de callarse, sigue adelante como si nada. Lo único que podemos decir es porque Dios nos ha amado, y aquellos a quienes Dios ama, les da fortaleza en medio del sufrimiento para seguir adelante, y aquellos a quienes Dios ha amado, les da la verdad y los mantiene en la verdad, para que no se distraigan en esas cuestiones periféricas, como de defenderse a sí mismo o responder a las calumnias, sino seguir centrados en Jesucristo y predicar el Evangelio. La iglesia de Filadelfia es una iglesia pequeña. Es una iglesia de poca fuerza, pero pese a su poca fuerza y a su debilidad numérica, probablemente ellos se mantienen mirando al Señor. No han sido distraídos por las calumnias numerosas y graves que están levantando contra ellos, las cuales no han podido probar. Ahora, eso pudiera ser una causal de una denuncia penal, porque la Biblia dice que si alguien no levanta una acusación que no puede probar, es un testigo falso. Y un testigo falso o mentiroso debe ser puesto ante las autoridades. Pero eso también ante nuestra legislación civil sería una causal de una denuncia penal, porque la injuria, la calumnia, el improperio que se pueda levantar contra el buen nombre de alguien o contra la dignidad de alguien, sin ningún tipo de fundamento y sin ninguna razón, y más bien por motivos perversos, pues es una causal de una denuncia penal, que requiere rectificación o requiere indemnización. Sin embargo, los hermanos de Filadelfia están centrados en la verdad. Y cuando estamos centrados en la verdad, mis queridos hermanos, todas las calumnias que se levanten contra nosotros, pues son como infructuosas para destruir o para afectar la obra del Señor, y más bien son medios que Dios usa para ratificar a la iglesia verdadera y para promovernos a seguir adelante en su obra. Es interesante eso, porque nosotros pensamos que debiéramos distraernos en las calumnias, y lo que la Biblia nos dice, no se distraigan en las calumnias ni los calumniadores. ¿Saben por qué? Son sinagoga de Satanás. No se enreden en los comentarios de ellos, no pierdan el gozo y no pierdan la perspectiva del Evangelio. No se enreden en los comentarios, puede que les causen dolor, les causen molestia, indignación, pero son mentirosos. ¿Y de dónde vienen? Pues de una sinagoga o de una agrupación empeñada en destruir y en levantar acusaciones. Entonces ustedes sigan adelante, promuevan la verdad y sientan y comprendan que ustedes han sido amados por el Señor. He aquí, te he amado. Yo quiero compartir con ustedes un texto en Romanos 11, 7 al 24. Dice, ¿qué pues?
Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de ellos entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y han sido hechos participantes de la raíz de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado, el que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo? Este es uno de los textos que describe la realidad de esta confrontación, la bondad y la misericordia de Dios para los gentiles, como nosotros, de hacernos partícipes del verdadero pueblo de Dios. Nosotros hacemos parte del pueblo verdadero de Dios, judío, por excelencia, descendiente de Abraham, somos de la fe de Abraham, no porque hayamos sido circuncidados físicamente o porque pertenezcamos de ese linaje biológico, sino porque pertenecemos a ese linaje espiritual. Tenemos la fe verdadera que Dios nos dio, tenemos la gracia salvadora, tenemos el perdón de nuestros pecados y por lo tanto tenemos la gracia de Dios y somos hijos de Dios. Estos falsos judíos, dice la Biblia, que habían sido despertados a celos, y me llama mucho la atención la realidad que la Biblia manifiesta de lo que mueve a estos judíos a la calumnia y al sufrimiento contra la iglesia en Filadelfia. Lo que a ellos los mueve son los celos. Y me llama mucho la atención porque los celos es una característica propia de un impío. La Biblia dice que no debemos ser celosos y mucho menos tener celos entre nosotros. Dice que a veces tenemos celos y envidias y nos comemos y nos mordemos entre nosotros, hablando de unas actitudes feroces y de unas actitudes depredadoras, como si fuéramos animales, destruyéndonos. Y eso justamente fue lo que tuvieron estos falsos judíos contra los creyentes, celos. ¿Por qué tenían celos? Porque los judíos veían con malos ojos que la iglesia en Filadelfia se llamara creyente y que fueran dignos del mensaje del Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 2, 14 al 16 dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven, y así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Queridos hermanos, muchas veces lo que Dios nos permite hacer despierta celos en otros. Y no es en los incrédulos. ¿Saben quién despierta celos? En otros que se llaman cristianos, o que probablemente lo son. No estoy poniendo en duda que todos no lo sean. Muchos de ellos lo son, pero caen en la trampa de los celos, de la envidia. ¿Por qué este hermano que acaba de aparecer, según mi entendimiento, ya tiene este resultado? ¿Por qué fulano de tal, que yo pienso que no tiene las cualidades, tiene estas bendiciones que Dios le da? ¿Por qué fulano de tal, en lugar de estar sentado
o de hacerse a un lado, Dios lo respalda. ¿Por qué tiene seguidores? ¿Por qué su iglesia está bien? ¿Por qué ella tiene una sede? ¿Por qué Dios lo respalda? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Celos, envidias. Eso fue lo que sucedió. Y la envidia que carcome en el corazón del hombre pecador le lleva a levantar calumnias para torpedear, para interpedir, para interponerse en los planes de Dios. La pregunta, querida iglesia, es: ¿podrán estos calumniosos, estos injuriosos, estas lenguas vilipendiosas levantarse contra la iglesia, contra un siervo de Dios y obstaculizar la obra del Señor? ¿Pueden hacer ellos que nuestra poca fuerza se acabe y se extermine? La Biblia dice que no. Y el Señor más bien va a responder: porque yo conozco tus obras y conozco las de ellos. Las de ellos son mentira, engaño y calumnia contra los creyentes, pero yo conozco las obras de ustedes. ¿Cuáles son las obras de la iglesia? Que aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo te he amado. Y la expresión he aquí es una frase muy interesante en este mensaje, que se repite 3 veces, 4 veces en este mensaje. Y en este versículo se va a repetir 2 veces. He aquí, yo entrego, es decir, como una sentencia, como un resultado, como una conclusión. Es un término de conclusión en esta oración diciendo: he aquí, o en conclusión, o por en cuanto, o no obstante, yo, ¿cierto?, entrego a la sinagoga de Satanás. Y ese he aquí precede a un pronombre personal donde Dios ejecuta su acción. Jesucristo dice: he aquí yo. Es una firme resolución, es una frase de transición para hablar de una firme resolución de lo que el Señor va a hacer. Y hay 2 resoluciones muy interesantes en este versículo. La primera es: he aquí yo entrego a los que se dicen ser y no son. Es decir, yo los voy a juzgar. Aquellos que se levantan contra el pueblo de Dios, aquellos que son instrumentos de Satanás para la calumnia, para causar dolor, para causar división, aquellos que aprueban y legitiman a lenguas injuriosas contra creyentes. He aquí que yo los entrego. Y ese yo entrego habla de una situación judicial contra ellos, de una situación punitiva en la cual ellos han incurrido y que amerita evidentemente que el Señor los entregue para que sean expuestos, para que sean conocidos y para que afronten la ira de Dios. Esa situación nos muestra una realidad que se presenta en Romanos capítulo 1, que dice: yo entrego para que sean tratados, para que Dios los trate con su ira y con su justicia, porque no han dado evidencia clara de que son verdadero pueblo de Dios. Pero la segunda resolución que está aquí en este versículo, precedida de la expresión he aquí, ¿cierto?, como alerta, atención, viene la resolución, viene el mensaje de la determinación que yo tengo. Dice: yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. El centro del texto no es describir a los falsos judíos, ni la calumnia que están levantando contra los creyentes. El centro del texto es mostrar la resolución de Dios de manera especial contra los creyentes, mostrando su amor, su gracia y su bendición. Es decir, frente a la deshonra, la honra. Es lo que la Biblia nos va a decir. ¿Cuál es la recompensa para los creyentes en Filadelfia que han estado firmes en medio de la calumnia? La recompensa es la honra. Es muy increíble esto que la Biblia nos va a decir, y eso tiene que ver con una situación punitiva y con un pago o una recompensa o una restitución natural frente a un agravio. Cuando uno deshonra a alguien, dice la Biblia que debe ser devuelta la honra. Ese es un principio evangélico, ese es un principio de perdón y de restauración, de restitución, ese es un principio de dignidad a aquellos que se ha deshonrado. Entonces, en este versículo la palabra no es inferior a la legislación de Moisés que Dios nos dio a través de este caudillo para decirnos: si una persona es deshonrada públicamente, se tiene que devolver la honra públicamente. Y la Biblia nos va a decir, y es una cuestión muy interesante acá, porque dice: yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo ya te he amado. ¿Quiénes son los que Dios va a hacer que vengan y se postren a los pies de los creyentes? Los falsos judíos. Estos que han levantado tanta calumnia y que se han deleitado morbosamente en destruir y en dañar y que se han confabulado,
que se han puesto de acuerdo, que se llaman y se ponen de acuerdo para ir en contra de alguien, para destituirlo, para agraviarlo, para levantar acechanzas contra él, que lo persiguen como vil adversario. Dice, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te amo. Mire, es muy interesante eso. Los creyentes de Filadelfia pidieron eso. La Biblia no dice que ellos pidieron venganza, que estaban llenos de dolor y de frustración y de venganza. La Biblia no dice que ellos les dijeron, bueno, tienen que venir a postrarse acá y decirnos. Pero ¿saben qué es lo que dice la Biblia? Dios es justo. Y como Dios es justo y compasivo, la iglesia seguirá adelante. Y estos opositores, estos antagónicos a la iglesia, al reino de Dios, a la luz y a los siervos de Dios, que son mentirosos y calumniosos, tendrán que postrarse, si no a los pies de la iglesia, sí a los pies de Dios. Y reconocer que Dios ha amado a su pueblo y lo ha sostenido hasta el final. Saben, hermanos, esta es una verdad muy hermosa, pero también muy consoladora para la iglesia, muy estimulante para los siervos de Dios, que nos llena de gratitud y de gozo de saber quién es el que defiende a la iglesia. ¿Quién defiende a la iglesia en medio de los adversarios que tenemos? Nuestro Señor Jesucristo. Bástanos su amor perfecto derramado en nuestros corazones como defensa. ¿Sí? Bástanos su gracia derramada abundantemente en nuestros corazones como garantía de que hemos sido amados y que somos guardados y asegurados por nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor siempre nos da más. El Señor no solamente nos da el bien mayor, que es su gracia salvadora en Cristo Jesús. Él no solamente nos da el premio mayor, diciéndolo en ese argot popular, sino que además de ese bien mayor, o ese premio mayor, o ese bien esperado e inmerecido, nos da bendiciones agregadas o valores agregados. ¿Cuál es un valor agregado aquí, en medio de la calumnia y la oposición? Que estos injuriosos, estos chismosos, tendrán que venir y postrarse y reconocer. 3 acciones van a tener que hacer ahí: venir, postrarse y reconocer. Deshonra para ellos, honra para los creyentes. Ellos pretendieron deshonrarlos con calumnia, pero el Señor los deshonra porque los expone, diciendo que son sinagoga de Satanás, que son mentirosos, porque los expone ante una iglesia y los expone ante el Evangelio, de tal manera que hoy nos enteramos que en el primer siglo había judíos mentirosos y engañosos y calumniosos, como los hay hoy en día. Pero el Señor dice, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Aquí hay una expresión de cuidado pastoral de Dios para su iglesia. Aquí hay una expresión un tanto terapéutica para sanar relaciones y para sanar la dignidad y el honor y la alegría y la gratitud de los creyentes. Nosotros sabemos que Dios nos defiende, queridos hermanos, pero no es suficiente saber que Dios nos defiende en términos teológicos o en términos amplios. Es suficiente y es necesario saber que Dios nos defiende a través de personas. Y esto es muy importante, queridos hermanos. No solamente decimos, sí, Dios me cuida. Él nos cuida, eso es una verdad absoluta. Pero ¿cuál es la verdad práctica de ese principio absoluto? Dios nos cuida a través de personas. Dios nos defiende, Él es nuestro defensor. Verdad absoluta, innegable del Evangelio. Pero ¿cuál es la verdad práctica de ese principio absoluto? Dios nos defiende a través de personas. Haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Muchísimas personas dicen, no, es suficiente con saber que Dios nos ama. Por supuesto que sí. Es grato, es absoluto, es perfecto sentir, comprender, entender el amor perfecto de Dios en Cristo Jesús a través de su palabra, a través del Evangelio. Todos nosotros que estamos aquí disfrutamos entender que Dios nos ha amado. Es una verdad que nos llega al corazón y nos mueve las entrañas profundamente y nos llena de gratitud. Pero yo les pregunto, ¿no es importante para ustedes, queridos hermanos, saber que Dios los ama y que les expresa su amor en Cristo a través de personas? Que ahora al final de nuestra reunión nos expresamos nuestro amor fraternal con un abrazo, con un saludo, con un estrechón de manos, con un tiempo de charla compartiendo un café. ¿No es importante para nosotros y mitiga también las angustias y las tensiones propias de la vida saber que tenemos hermanos provistos por Dios, amigos provistos por Dios para poder disfrutar del amor perfecto y absoluto que Dios nos ha mostrado en Cristo?
Es importante saber la verdad eterna, pero es muy necesario saber la verdad práctica. Dios me ama, me ha puesto personas a mi alrededor. Cristo me ama y me ha perdonado los pecados, me ha injertado en una iglesia donde disfruto del amor fraternal. Y no es en vano el nombre de Filadelfia, amor fraternal. Porque en medio de tanta persecución y de tanta calumnia, queridos hermanos, los lazos tienen que estrecharse entre los hermanos. Tenemos dos opciones frente a las oposiciones. Una de las opciones es disolvernos o desvanecernos o separarnos. Esa es una opción y ese es uno de los propósitos de los adversarios. Todo adversario busca dividir, ¿sí? Ese es uno de los eslóganes históricos, ¿cierto? Divide y vencerás. Si nosotros logramos ser divididos, quien ha ganado, quien ha triunfado son nuestros adversarios. Pero si en medio de la adversidad o de la calumnia logramos que los lazos se estrechen y que los fundamentos del amor cristiano se hagan más sólidos, salimos fortalecidos en medio de la oposición. ¿Cuál es el resultado en la iglesia de Filadelfia? Las calumnias y el sufrimiento que causan estos falsos judíos, ¿qué logran? ¿Disolver la iglesia? ¿Apocarla? ¿Desmejorarla? ¿O la iglesia va a salir fortalecida? La iglesia sale fortalecida. ¿Por qué? Porque disfrutan del amor fraternal. Saben, queridos hermanos, creo que en medio de todas las situaciones que Dios nos permite vivir, el propósito interno no es defendernos, sino el propósito es fortalecernos en el Señor. Fortalecer los lazos de hermandad, fortalecer nuestros principios en el Señor, fortalecer la confianza y que esos principios absolutos se vuelvan prácticos entre nosotros. Amor, comunión, respeto, apoyo mutuo, defensa, dignidad. He aquí que yo haré que vengan y sepan que yo te amo. Ahora, en sentido análogo, si Dios ha amado a los creyentes de Filadelfia, ¿qué indica con relación a los judíos? Que no son amados. Porque si son amados los de la pequeña iglesia de Filadelfia, entonces los de la sinagoga de Satanás no son amados. Entonces, honra versus deshonra. Los deshonradores lograron el efecto contrario. Miren lo interesante, queridos hermanos. Ellos fueron, como decimos popularmente, por lana y salieron trasquilados. Ellos fueron a deshonrar a la iglesia con chismes, con comentarios y dijeron, los lograremos destruir, los lograremos desvanecer, los lograremos disolver porque son muy fuertes nuestras calumnias, porque son muy fuertes nuestros comentarios y tenemos aliados para divulgarla. Los vamos a desvanecer, los vamos a destruir. Pero ¿qué dice la Biblia? Yo haré que ustedes que se levantaron contra esta pequeña iglesia, contra esta débil iglesia que no se defendió sino que confió, vengan y se postren a sus pies y reconozcan que definitivamente yo he amado a esa iglesia, la he puesto en ese lugar y no quitaré el candelero de su lugar. Hermanos queridos, esto es una verdad hermosa, no solo de justicia divina contra nuestros adversarios, que son muchos, sino una verdad hermosa de cuidado pastoral de Dios para su iglesia. ¿Quién podrá defender una pequeña iglesia enclaustrada en un rincón de la ciudad? ¿Quién podrá defender una pequeña iglesia sin posibilidades económicas, con pocos recursos y con poca fuerza? ¿Quién podrá socorrerla? La respuesta es nuestro Señor Jesucristo, el que tiene la llave, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, aquel que es el Cordero vencedor, aquel que ha amado eternamente a su pueblo, aún sin merecerlo, y lo defiende y lo guarda. Queridos hermanos, las bendiciones que nos vienen por el Evangelio no son solamente bendiciones espirituales. Si ese nuestro entendimiento es un entendimiento desequilibrado de la verdad completa. Las bendiciones pactuales que nos llegan no son solamente espirituales. Paz, gozo, esperanza, perdón y vida eterna. ¿Cuáles otras bendiciones tenemos? Bendiciones que tocan nuestras emociones, que nos dan dignidad, que nos dan esperanza, que traen profundo consuelo. Y creo que tener una iglesia y una iglesia genuina, con hermanos nacidos de nuevo, con relaciones fraternas, es una gran bondad de Dios para nosotros y una gran garantía de que somos una iglesia verdadera. No solamente es garantía la palabra de Dios, sino que es garantía también las relaciones fundadas en la palabra que surgen en medio de las adversidades. Yo haré que vengan y se postren. Yo no sé en qué momento esta realidad se tuvo que dar, pero lo cierto del caso es que el Señor lo asegura como una resolución y termina el texto diciendo, porque yo
te he amado. Y como yo te he amado, todos los demás adversarios tendrán que reconocer que yo los he amado y que los he puesto. Saben, queridos hermanos, nosotros por nuestra condición pecaminosa de celos, de competencia, de inconformidad, siempre estamos descalificando a otros. Y siempre nosotros nos creemos con mayor autoridad y sabiduría para decir quién es quién y quién no es. La Biblia lo que está diciendo es, ustedes pueden hacer todos esos juicios valorativos, pero ¿quién es el que determina quién ha amado a su pueblo? El Señor Jesús. ¿Y quién es el que hace que aquellos que se levantan contra los verdaderos creyentes tengan que venir postrados y humillados, avergonzados, reconociendo y honrando a los creyentes? Y esto me recuerda mucho un episodio que yo sé que ustedes recuerdan, y es el episodio de Mardoqueo y Amán. Amán era un hombre avaro por el poder, avaro por la gloria, era un hombre lujurioso por la fama y por el reconocimiento. Mardoqueo, un hombre humilde, judío, exiliado, sencillo, pobre, que a duras penas se daba paso por el lado del palacio. El otro estaba en los mejores lugares de honra y de prominencia. En una oportunidad, en medio de los celos y en medio de su orgullo, piensa él humillar terriblemente al judío Mardoqueo. Pero dice la Biblia que cuando él planeó todo para humillar al judío Mardoqueo y exhibirlo con gran crueldad, se devolvió eso contra él. Y todo el mal que él propuso contra Mardoqueo vino para Amán. Y la Biblia lo registra. Y lo registra como un hecho de la justicia vindicativa de Dios, de la justicia restaurativa de Dios, de la justicia retributiva de Dios contra aquellos que se levantan contra nosotros. ¿Cuál es la aplicación? Tenemos opositores, ¿cierto que sí? ¿Listo? No nos defendamos, no vayamos contra ellos cuerpo a cuerpo, no usemos los mismos argumentos, no usemos las mismas calumnias y las mismas armas bajas que ellos usan. ¿Saben que debemos usar los creyentes en medio de todas las armas que ellos usan y todas las flechas cruzadas y todas las traiciones? Mantenernos en la verdad, ¿sí? Compartir la palabra, guardar el evangelio, preservar y divulgar el nombre de nuestro Señor Jesús, porque el Señor hace justicia para su pueblo. Él pelea por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos amó y nos lavó, tiempo pasado, tiempo perfecto. Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Efesios 5:2, y estad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y luego también en Isaías 43:4 dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé, daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Queridos hermanos, tenemos una garantía preciosa de que Dios está con nosotros, nos ha amado en Cristo Jesús. La garantía no es la persecución, son evidencias prácticas del amor de Dios, pero no es garantía. La injuria o la calumnia no es una evidencia, un principio fundamental del amor de Dios, sino una evidencia de que pertenecemos al Señor. Y la recompensa, seremos recompensados, ya lo hemos sido por cuenta del amor perfecto de Dios, pero además de esa recompensa eterna, tendremos recompensas temporales, visibles, que alimentarán nuestro gozo y nuestra gratitud y nuestro valor para seguir sirviendo al Señor. ¿Cuál es esa recompensa que tendrán los hermanos en Filadelfia? Que aquellos opositores, acérrimos adversarios, vendrán y se postrarán y dirán, perdónenos porque de verdad ustedes pertenecen a Dios. Estábamos luchando contra Dios. ¿Cuánto diéramos que eso suceda para que podamos ver no solamente la bondad de Dios aplicada, sino también para restaurar nuestro corazón, para restaurar nuestro gozo y para ver cómo Dios nos defiende y nos sustenta en cada momento? He aquí, yo te he amado. ¿Hay sufrimiento? Por supuesto que sí. ¿Tenemos adversarios? Muchos. ¿Tenemos calumnias contra nosotros? Claro que sí. ¿Qué hacemos? ¿Nos defendemos o confiamos en que Dios nos ha amado? Si eso hacemos por la gracia de Dios, si Dios obra de tal manera que podamos confiar en su amor y confiar en su cuidado y mantenernos firmes, seremos ampliamente recompensados, porque dice la Biblia que toda esa deshonra se volverá en honra y todos los deshonradores
tendrán que humillarse, no ante nosotros, sino ante Dios, para reconocer que obraron mal y asumir las consecuencias ante Él. Que el Señor nos ayude. No olviden, he aquí, te he amado. Oremos. Amado Señor, gracias por tu palabra, gracias por darnos el gozo y la gratitud de poder reconocer lo que tú estás haciendo entre nosotros. Gracias por llenar nuestro corazón de gozo y de alegría en medio de todos los sufrimientos que nos puedan causar algunos que se llaman hermanos, y también por todas las calumnias que levanten contra nosotros infundadas que no pueden demostrar. Te damos gracias, Señor, porque en lugar de que nuestro corazón se llene de amargura, de frustración y de venganza, nuestro corazón se llena de más valor y de más gozo. Y eso genera más celos y más molestia en los adversarios. Te damos gracias porque en lugar de que nuestro corazón arda de envidia, de celos y de malestar, nuestro corazón vibra de gratitud, vibra de gozo, y nuestro corazón salta gozosa y alegremente por ti, por tu amor perfecto derramado en nuestros corazones y por todas las puertas que tú abres y nadie puede cerrar. Te damos gracias. Sabemos que eso no proviene de nosotros, eso proviene de ti. Gracias porque como iglesia hemos sido falsamente acusados, y gracias porque como pastores también hemos sido falsamente calumniados por algunos que se llaman hermanos. Pero te damos gracias porque en medio de toda esa situación, nuestra actitud que ha sido producida por tu palabra ha sido estar firmes en la verdad, unidos, gozosos, mirándote a ti y entrando por las puertas que nos has abierto para predicar el Evangelio. Gracias por abrirnos cada vez más puertas. Gracias por unir cada vez más pastores a nuestro presbiterio. Gracias por unir cada vez más iglesias y ministerios a nuestro proyecto, que no es nuestro, sino tuyo. Te damos gracias por levantar líderes, obras misioneras, candidatos al ministerio. Muchas gracias, Señor, por hacer que muchos más quieran servirte, predicar, amarte, y por rodearnos de personas fieles y leales que te aman primero a ti, pero que como valor agregado también nos aman a nosotros. Muchas gracias te damos, te adoramos, confiamos en ti y abrazamos tu amor perfecto derramado en nuestros corazones para disfrutar tu gracia. Gracias porque no solamente nos bendices con bendiciones eternas, sino que nos das bendiciones temporales, prácticas, que levantan nuestro gozo, que alientan nuestro espíritu, que fortalecen nuestras rodillas y que podemos ver que no tenemos poca fuerza, sino que estamos muy fortalecidos y muy gozosos en ti. Todo por ti y para ti, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.